¿Qué sucedería si, en el profundo silencio que sigue a cada latido de tu corazón, descubrieras que todo lo que has anhelado ya se encuentra en tu camino, aguardando solo la serenidad de tu ser para abrazarlo? En el vasto teatro del universo existe una ley oculta, un suave compás que guía la creación no a través del arduo esfuerzo, sino mediante la suave danza del ser. La ley de la quietud, un principio tan antiguo como el tiempo, desvela el camino más puro hacia la manifestación sin lucha. A lo largo de tu viaje, empezarás a comprender que tus sueños no brotan del agotador hacer constante, sino del arte profundo y divino de simplemente ser. No es en el afán, ni en la aceleración donde se encuentra la verdadera creación, sino en la calma del alma que se abre como un cáliz a la vida misma. El universo, que te mira con ojos invisibles, no se apura, no corre. Como un río sereno, sus aguas avanzan con una gracia silenciosa, creando paisajes eternos sin esfuerzo. Y tú, ser humano, creado a tu imagen, también estás destinado a entender que en la quietud, todo lo que buscas se ofrece espontáneamente, como un regalo que siempre ha estado en el viento, esperando a ser recogido por tus manos tranquilas. Cuando aprendas a dejar de luchar, a soltar las riendas que aprisionan tu voluntad, descubrirás que el universo ya ha trazado el camino para ti. No es un sendero que deba ser forjado con el sudor de tu frente, sino uno que se revela cuando el silencio se convierte en tu guía, cuando el amor por ti mismo se transforma en la luz que ilumina cada paso. La quietud no es solo ausencia de ruido, es la presencia profunda de la totalidad. Así, en el sagrado arte de ser, te darás cuenta de que el fluir de los deseos no depende de lo que hagas, sino de cómo te permitas ser. Como un árbol que no fuerza su crecimiento, sino que se extiende en la quietud del suelo. También tú crecerás hacia tus sueños, sin esfuerzo, solo siendo. Antes de seguir con el vídeo, si quieres, habla como un genio. ¿Cómo pensar rápido antes de hablar? Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Capítulo 1. La ley del silencio eterno. El susurro del universo. En la vastedad del cosmos, hay una fuerza tan delicada y sigilosa que, como el viento entre las hojas, rara vez es percibida. Su presencia es silenciosa, pero su influencia es infinita. Esta fuerza, la ley del silencio eterno, es el fundamento sobre el cual descansan todas las leyes que rigen la creación. A menudo permanece oculta, como un río subterráneo, desconocida para aquellos que buscan la abundancia en el bullicio y la acción constante. El universo no se manifiesta en gritos estruendosos, susurra suavemente. No derrama sus dones en el ruido frenético de la existencia, sino en el profundo silencio que mora en el interior de cada ser. En este espacio de calma, donde el tiempo parece detenerse, yace un manantial de infinitas posibilidades, esperando no ser apresurado, sino emerger en su tiempo perfecto. Esta sabiduría antigua, transmitida de generación en generación, nos revela una verdad trascendental. El verdadero poder no reside en el hacer, sino en el ser. Cuando dejamos de buscar incansablemente, cuando entregamos nuestra conciencia a la serenidad, nos alineamos con la corriente misma de la creación. Imagina un lago en las montañas, cuyas aguas, inalteradas por el viento, reflejan con claridad absoluta los cielos infinitos que lo rodean. Así también, tu alma, cuando se aquieta, refleja la inteligencia divina que guía el curso de todas las cosas. En esa quietud interior, se revela tu capacidad para manifestar, para crear, para transformar. La creación no fluye de un ciclo interminable de esfuerzos, sino desde un lugar de perfecta alineación con el flujo universal. Cuando permites que la quietud te envuelva, te conviertes en el centro de una tormenta, pacífico en medio del caos, fuerte en su reposo. Desde este centro de calma, accedes a la sabiduría infinita que da forma a toda la existencia. Este camino no es una enseñanza de pasividad, sino de una receptividad sublime.
En la quietud, te transformas en un canal limpio, un conducto a través del cual el universo puede desplegar su magia. Tus deseos no se fuerzan mediante el esfuerzo constante, más bien se acercan a ti de manera natural, como las estrellas que emergen suavemente en el cielo nocturno. Llegan a ti cuando te alineas con la energía silenciosa que subyace en todos los elementos. La ley del silencio eterno no es solo un concepto, sino un derecho de nacimiento. Es una herencia olvidada, esperando ser reclamada. Al practicar la quietud, descubrirás que lo que tanto has buscado siempre ha estado buscando encontrarte. Solo ha esperado que tu alma se aquiete lo suficiente para recibirlo. El despertar del silencio interior. En el corazón de un antiguo bosque, una viajera llamada Solana caminaba sin rumbo fijo, perdida en un mar de dudas. El espeso dosel de árboles cubría el cielo, borrando las estrellas, y con cada paso sentía, en ese momento sagrado, cuando su corazón, que palpitaba con ansiedad, comenzó a calmarse, algo extraordinario ocurrió. El bosque, que había parecido inmóvil y callado, comenzó a hablar. Primero, fue el susurro de las hojas moviéndose suavemente en el viento, el murmullo de los riachuelos que fluían bajo sus pies, y las canciones lejanas de aves nocturnas que parecían saludarla. La tierra bajo ella respiraba, y los árboles se mecen al ritmo profundo de la vida. Todo esto había estado allí, esperando que Solana se aquietara lo suficiente para percibirlo. La guía que había buscado, la sabiduría que había anhelado, siempre había estado a su alrededor, pero ella había estado demasiado ocupada corriendo para verla. Fue en ese despertar cuando Solana comprendió la primera clave para entender la ley del silencio eterno. El universo nunca deja de hablar. Siempre ofrece dirección, sabiduría y abundancia. Pero su voz solo puede ser escuchada cuando el ruido de la mente se apaga. Al cesar el movimiento, al permitirte ser, entras en el reino del ser eterno, donde todas las posibilidades se presentan como formas perfectas. Capítulo 2. La canción del viento, el secreto del ser. En lo profundo de un pequeño valle, donde el río susurraba su canto eterno, vivía un joven llamado Iker, un artesano que trabajaba en el taller de su padre. Cada mañana, sin falta, se levantaba antes del alba para comenzar su labor. El sonido del martillo golpeando el metal resonaba en las montañas cercanas, y el calor de la fragua envolvía todo a su alrededor. A medida que la fragua ardía, Iker sentía que su corazón latía con la misma intensidad que el fuego, movido por una urgencia que le impedía descansar. Cada golpe que daba al metal parecía ser el último, como si su destino dependiera de esa acción constante. Una mañana, cuando el primer rayo de sol iluminaba las laderas del valle, apareció una anciana frente a la entrada del taller. Su figura era tan serena como las aguas de un lago en calma, y sus ojos reflejaban el paso de los siglos. No dijo una palabra al principio, pero su presencia llenaba todo el espacio con una fuerza silenciosa. «El viento sopla fuerte hoy, joven», dijo finalmente, con voz suave pero profunda, «y el fuego que alimenta tu fragua es tan ardiente que no puedes escuchar lo que el viento tiene para decirte». Iker, con el sudor cubriendo su rostro y las manos callosas de tanto trabajo, la miró confundido. La anciana le sonrió, como si hubiera comprendido su lucha interna. «El metal habla, hijo mío, pero no puedes oírlo cuando tu mente está atada a la prisa. El verdadero trabajo no proviene de la acción sin fin, sino de la quietud que reside entre cada movimiento». Con esas pocas palabras, Iker experimentó un cambio interno, como si algo se hubiera despertado dentro de él. En ese preciso momento, comprendió que el universo no revela sus secretos a través de la fuerza de la acción constante, sino en los silencios entre las tormentas. Los logros verdaderos no nacen del esfuerzo incesante, sino de la calidad del ser. Piensa en el viento que fluye entre los árboles.
No intenta apresurarse ni forzar su curso. Simplemente se mueve con la naturalidad de la vida misma, permitiendo que todo lo que toque se transforme sin esfuerzo. Así también, tus deseos se hacen realidad. Cuando liberas la necesidad de controlar cada resultado, permites que el universo fluya a través de ti, guiado por un ritmo perfecto que no se puede apresurar. La ilusión que persiguen muchas almas es que hacer siempre lleva al logro. Pero observa la naturaleza. Un árbol crece, no por la fuerza de sus ramas estirándose hacia el cielo, sino por su conexión con la tierra, su quietud en la raíz. El árbol no tiene prisa, se mantiene arraigado en la paz, permitiendo que la vida fluya a través de él, alineado con el ritmo del universo. Capítulo 3. La fuente silenciosa. El arte de liberarse. En las colinas serenas que se alzaban más allá del pequeño pueblo, un joven llamado Lior, artesano de la madera, libraba su propia batalla. Día tras día, sus manos golpeaban la madera con una intensidad decidida, tratando de darle forma, de transformarla en algo digno de admiración. Sus manos, cubiertas de callos, y su cuerpo, fatigado, mostraban el precio de su esfuerzo, mientras luchaba contra las fibras resistentes de la madera, exigiéndole que se sometiera a su voluntad. Una tarde de otoño, cuando el cansancio ya lo había consumido por completo, Lior dejó caer el cincel de sus manos. Exhausto, cerró los ojos y, por un momento, permitió que todo cesara. Fue en ese silencio profundo cuando ocurrió lo inesperado. La madera, que antes parecía ser solo un trozo resistente, comenzó a hablar en susurros suaves. Las fibras se abrieron como puertas que revelaban secretos que nunca antes había imaginado. Su cincel, ahora guiado por algo más que la fuerza de su mano, comenzó a danzar con la madera, en una armonía de creación que Lior jamás había experimentado. En ese instante de quietud, Lior comprendió una verdad fundamental. La verdadera fuente de la creación no fluye de la lucha, sino de la entrega. La madera no se reveló a través de la presión constante, sino en la suavidad de la entrega y la conexión profunda con su naturaleza. De la misma manera, la creación surge cuando dejas de forzar el proceso, cuando permites que la vida se despliegue a través de ti como un río que fluye suavemente sin resistencia. Esta es la sabiduría que reside en la ley de la quietud. La fuente de todo lo que existe no se encuentra en la tensión, sino en la liberación. Al soltar el control, te conviertes en un conducto limpio para la creatividad divina. Tu rol no es hacer que las cosas ocurran a fuerza de voluntad, sino permitir que la creación se manifieste a través de ti, tan naturalmente como una melodía que fluye sin esfuerzo desde un instrumento bien afinado. El camino del silencio interior. Cada día, cuando el sol comienza a desvelar sus primeros rayos sobre el horizonte, busca un refugio de quietud en tu alma. Que ese espacio sea tu santuario, donde el cielo se encuentra con la tierra en la serenidad profunda. Siéntate en calma durante un breve lapso de 10 minutos, permitiendo que una sola pregunta repose en tu corazón. No busques las respuestas, ni te dejes atrapar por los pensamientos que surjan en tu mente. Simplemente, descansa en el profundo saber de que la sabiduría llega cuando la mente se aquieta, como un ave que, al posarse sobre aguas tranquilas, revela la paz interna que ya existía. En esta práctica sagrada de silencio, te alineas con el antiguo compás del universo, el mismo que dio origen a todo lo que existe. Te conviertes en un vaso vacío, abierto, a través del cual la sabiduría divina puede fluir, como el aliento que entra en tu ser de manera imperceptible pero esencial. Al final, no encontrarás el cumplimiento en el afán de hacer sin descanso, en la lucha constante por alcanzar algo. El verdadero cumplimiento se encuentra en esa quietud sagrada, donde el universo susurra sus verdades más profundas a tu alma. Es en la calma donde el flujo de la vida se revela ante ti, sin esfuerzo, en abundancia, siempre presente. Capítulo 4.
el silencio del poder, el ruido del mundo, en el corazón palpitante de una ciudad que nunca dormía, donde los gritos de la multitud y el clamor de los vehículos se entrelazaban con el sonido constante de sirenas. Un hombre llamado Ezequiel se encontraba cada semana frente a su congregación. Su voz resonaba en las paredes de la antigua iglesia, impregnando el aire con poderosas palabras que parecían tocar el alma de los presentes. Por años, sus discursos fueron su fuerza, su medio para alcanzar los corazones de su gente, hasta que un día, inesperadamente, las palabras dejaron de fluir. ¿Alguna vez has vivido el momento en que lo que creías que te definía te es arrebatado? Ese fue el despertar de Ezequiel. En un domingo cualquiera, al quedar mudo frente a su congregación, sintió cómo el terror lo envolvía. Su garganta estaba seca, las palabras no salían. Sin embargo, en ese vacío de silencio, algo profundo ocurrió. En lugar de perderse en el miedo, su presencia se intensificó. El silencio, lejos de ser su enemigo, comenzó a hablar con más fuerza que cualquier sermón. La gente, en lugar de oír, comenzó a sentir el mensaje que emanaba de su ser. Sus oraciones calladas pesaban más que sus palabras elocuentes. En su quietud, lo divino tocaba los corazones sin necesidad de lenguaje. Y esta es la verdad eterna que Ezequiel descubrió. El verdadero poder no necesita amplificación. Como la fuerza invisible que mueve los astros o que atrae a las flores hacia el sol, las fuerzas más profundas de nuestro universo operan en el silencio perfecto. Cuando dejas de llenar el espacio con ruido, te conviertes en el conducto por el cual el universo puede expresarse sin restricciones. En las suaves colinas de un remoto pueblo, Elisa se sentaba frente a su piano, cansada de horas de repetidas notas que no lograban transmitir lo que buscaba. Sus dedos conocían cada tecla, pero algo seguía faltando. Una noche, cuando la fatiga la venció, dejó sus manos flotando sobre el instrumento, sin intención. Y fue entonces, en ese vacío, cuando escuchó, en el silencio entre cada pausa, la música que siempre había estado allí, esperando ser descubierta, comenzó a surgir. Lo que Elisa experimentó es también parte de tu viaje, aprender a abrazar el espacio entre las notas. Los silencios que temes, que te apresuras a llenar, son los que permiten que la inspiración fluya más puramente. Como un cuenco vacío, el silencio se convierte en tu mayor recurso, al abrirte a lo que está más allá de las palabras y los pensamientos. Práctica sagrada. Escoge un día a la semana como tu momento de silencio sagrado. Crea un espacio apartado, libre de ruidos del mundo exterior, sin teléfonos, sin música, sin conversaciones. Permítete simplemente ser. Deja que tus pensamientos se asienten como hojas flotando en un río tranquilo. Observa cómo la sabiduría comienza a emerger cuando dejas de ahogarla con ruido. Esta no es una práctica de meditación convencional, sino una comunión profunda con el silencio que sostiene toda la creación. En este espacio, no estás buscando nada, estás permitiendo que todo te encuentre. Al abrazar estas horas de silencio, comenzarás a ver cómo el universo empieza a hablarte de maneras que trascienden las palabras. Capítulo 5. El sabio que se sentó. La transformación a través de la quietud. En las montañas brumosas, donde el aire lleva consigo el peso de antiguos secretos, vivía un hombre llamado Anselmo. Su silla de madera gastada estaba ubicada en un pequeño porche que daba al este, donde el sol tocaba primero la tierra. Los viajeros que llegaban por el serpenteante camino lo encontraban siempre allí, inmóvil, como si formara parte de la misma montaña, con sus ojos brillando con una luz interna que solo aquellos que habían aprendido a estar verdaderamente presentes podían entender. Anselmo no ofrecía consejos, ni dispensaba sabiduría en forma de palabras. Su presencia era su único mensaje. Los que llegaban a él se sentaban en silencio, descansando en el campo de su ser,
y en ese espacio de quietud pura sucedían milagros. Los enfermos sanaban, los angustiados encontraban paz, los perdidos hallaban dirección. Todo eso, no a través de la acción, sino de la quietud inquebrantable que emanaba de su ser. Cuando comprendes este principio profundo, accedes a uno de los secretos más sagrados del universo. La transformación no requiere acción. Al igual que la luna atrae las mareas sin mover un dedo, tu presencia alineada con lo divino cambia la energía de cada espacio que habitas. Te conviertes en un canal viviente, a través del cual el universo fluye sin obstáculos. Capítulo 6. La fuerza oculta. Detrás de las leyes. En un rincón apartado de una biblioteca ancestral, donde los antiguos pergaminos guardaban secretos olvidados por el tiempo, un hombre llamado Artemio pasaba sus días sumido en los textos sagrados. Su mente era un vasto océano de conocimiento espiritual, pero, a pesar de su vasta comprensión de las leyes que rigen el universo, sus esfuerzos para manifestar sus deseos seguían siendo en vano. Sus oraciones resonaban en las paredes, vacías como ecos perdidos, y sus intenciones se desvanecían como hojas al viento, sin encontrar su camino. Una tarde gris, cuando la fatiga lo consumía, Artemio, como por pura casualidad, encontró el sendero que lo conduciría a un encuentro inesperado. En lo profundo del bosque, tras un estrecho sendero de rocas cubiertas de musgo, llegó hasta una cabaña sencilla, apenas visible entre los árboles. En su interior vivía Emilia, una mujer cuya presencia parecía contener la majestuosidad de las montañas y la ligereza del aire al amanecer. Había en ella una quietud que hablaba sin palabras, un silencio profundo que vibraba con una energía incomprensible. Emilia, con su mirada tranquila, no dijo una palabra al principio, pero cuando Artemio comenzó a recitar las enseñanzas que había memorizado a lo largo de su vida, ella le indicó suavemente que se sentara. «Buscas dominar las leyes del universo», dijo con una voz suave como el viento entre las hojas. «Pero, ¿alguna vez has permitido que ellas te dominen a ti?» Durante los días que siguieron, Emilia no le habló de leyes ni principios en términos de palabras. En su lugar, le mostró el arte de la entrega. A través de su presencia, le enseñó que las leyes universales no operan como una fuerza implacable, sino como el agua que se adapta a su cauce, fluyendo con suavidad y sin resistencia. Artemio aprendió, no con la mente, sino con el corazón, que el verdadero conocimiento no se puede alcanzar por la fuerza, sino a través de la apertura y la entrega al flujo natural de la vida. En la quietud de su ser, algo se despertó dentro de él, el pulso de la creación misma. Práctica sagrada del silencio. Crea un altar de quietud en tu hogar, un pequeño rincón que represente tu puerta hacia lo invisible. Coloca sobre él objetos que simbolicen la posibilidad infinita del vacío, una piedra transparente, un cuenco vacío, una vela encendida cuya llama danza suavemente. Este espacio no necesita adornos innecesarios. Su poder reside en su simplicidad. Cada día, siéntate frente a tu altar en rendición total, permitiendo que las leyes del universo trabajen a través de ti, en lugar de por ti. Que este espacio sea un recordatorio de que, en la quietud, todo es posible. La quietud no es solo una ley espiritual más, sino la raíz sobre la que descansan todas las demás leyes. Como el silencio entre las notas musicales que les otorga su significado, la quietud es el espacio donde toda manifestación echa raíces. Solo cuando te permites descansar en el vacío, el universo puede desplegar su danza a través de ti. Antes de seguir con el vídeo, si quieres, habla como un genio. ¿Cómo pensar rápido antes de hablar? Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Capítulo 7. El arte de desaprender. En las suaves colinas que se extienden más allá del pueblo, un joven llamado Aldo pasaba sus días persiguiendo a un ciervo plateado
que siempre parecía burlarse de él. Cada mañana lo veía aparecer en el borde del bosque, su elegante figura destacándose en la luz temprana, y cada día Aldo corría tras él con toda su energía. No importaba cuán rápido fuera, ni cuán meticuloso fuera su plan, el ciervo siempre escapaba, distante, inalcanzable. ¿Has sentido alguna vez esta persecución interminable? ¿Has experimentado la fatiga en tus huesos mientras persigues algo que parece siempre moverse más allá de tu alcance? Como Aldo, es posible que creas que si solo corrieras más rápido, desearas más intensamente o intentaras más fuerte, tus deseos finalmente se rendirían ante tu esfuerzo. Sin embargo, el universo opera bajo principios distintos a los de la persecución y el control. Una mañana, cuando Aldo, agotado y desesperado, se desplomó en el suelo de hierba, algo extraordinario sucedió. Mientras yacía allí, respirando profundamente, el ciervo plateado se acercó lentamente, como si estuviera esperando este momento. Se sentó junto a él, tranquilo, como si hubiera estado aguardando pacientemente su rendición. Este es un principio que se extiende a cada rincón de tu vida. Lo que persigues incansablemente siempre te eludirá, mientras que lo que permites se moverá hacia ti con la misma gracia con la que el río fluye hacia el mar. Los deseos no son premios que debas ganar con fuerza, sino regalos que se reciben a través de la alineación con la esencia misma de la vida. La danza del ser. Mira ahora a Eloísa, que ha sido entrenada durante toda su vida para bailar. Sus años de práctica le habían enseñado que la danza se trata de movimiento constante, que la fuerza reside en la complejidad de los movimientos. Pero una noche, cuando la música comenzó, Eloísa permaneció inmóvil, observando con profunda calma. En esa quietud perfecta, la audiencia se sintió atraída hacia ella, como si su presencia, inmóvil y llena de paz, tuviera un poder magnético que los cautivaba. Al no hacer nada, ella lo hizo todo. La quietud de Eloísa revela una verdad profunda. El poder de atraer no reside en el movimiento frenético, sino en la simple presencia. Cuando dejas de bailar la danza interminable del esfuerzo por probar tu valía, la vida se acerca a ti con una suavidad que solo puede existir cuando cesas de perseguirla. Tu presencia, tranquila como el agua de un lago, refleja la gracia divina con claridad perfecta. La práctica de la entrega. La antigua práctica, transmitida a lo largo de generaciones, te invita ahora a liberar lo que más aprecias. Toma una hoja de papel y escribe una carta a tu más profundo deseo. Vierte en ella todo tu anhelo, todo tu esfuerzo, todo tu deseo de hacerlo realidad. Luego, en una ceremonia sagrada, quema esta carta o entiérrala en la tierra. Este ritual simboliza tu confianza de que lo que realmente está destinado para ti encontrará su camino a través de la quietud de tu ser. Al realizar este acto de entrega, sabrás que te unes a los innumerables buscadores que han caminado este sendero antes que tú. Siente cómo el peso se levanta de tus hombros mientras el papel se convierte en cenizas o se fusiona con la tierra. En este soltar, creas el espacio para que la gracia divina entre en tu vida. El universo no responde a los aferramientos desesperados, sino al poder magnético de la aceptación pacífica. Capítulo 8. El punto silencioso. Dentro de ti. En lo profundo de un taller escondido entre las callejuelas olvidadas de la ciudad, donde el ruido incesante del mundo exterior apenas tocaba, un hombre llamado Rafael dedicaba su vida a la fabricación de relojes. Cada día, rodeado por el tic-tac constante de cientos de corazones mecánicos, latiendo en desarmonía, sentía que el tiempo lo devoraba. Las agujas de los relojes, siempre avanzando con implacable precisión, marcaban el paso de las horas. Pero, con el transcurrir de los años, Rafael comenzó a sentirse cada vez más desbordado por el ruido de su propia existencia. Lo que antes le traía consuelo, comenzó a fragmentar su ser, dispersando su paz interior
como hojas secas arrastradas por un viento tormentoso. Tú, al igual que Rafael, has conocido esta discordia, el ruido incesante de las demandas de la vida, cada una exigiendo algo de ti, cada una marcando el paso del tiempo con creciente urgencia. Como él, tal vez sientes que el latido de tu propio corazón se pierde entre las innumerables voces que reclaman tu atención. Y, sin embargo, dentro de cada ser humano, en lo más profundo de su alma, existe un punto de quietud perfecta, un refugio sagrado donde el tiempo mismo parece detenerse. Rafael descubrió esta verdad en una fría mañana de invierno, cuando, por alguna razón que parecía estar fuera de su control, un corte de energía silenció todos los relojes de su taller. En ese vacío inesperado, cuando el tic-tac se desvaneció, algo se despertó dentro de él. Un ritmo interno, siempre presente pero olvidado, emergió desde lo más profundo de su ser. Ese metrónomo interno es un derecho divino, el pulso vivo de la creación que resuena en perfecta armonía con el universo, sin verse afectado por el caos exterior. Cuando te alineas con este ritmo interior, el mundo exterior comienza a reflejar la paz que resides en ti, organizándose a tu alrededor, en lugar de dispersar tu energía al viento. El verdadero poder no se encuentra en la lucha contra las fuerzas externas, sino en la rendición a la quietud de tu propio ser. Es como el océano, que, aunque agitado por la superficie, mantiene su profundidad tranquila e inalterada. Así, cuando encuentras el punto silencioso dentro de ti, el universo comienza a alinearse con tu ser. Considera ahora el relato de Violeta, una mujer que, como tantos otros, pasó años acumulando sabiduría y conocimiento, buscando entender las verdades más profundas del universo. Pero un día, en un momento crucial de su vida, toda esa sabiduría que había cuidadosamente almacenado en su mente se desvaneció. En medio de su pánico, trató desesperadamente de aferrarse a las respuestas que había guardado, pero cuanto más intentaba, más se sumergía en la confusión. Fue solo cuando cerró los ojos, dejando ir el firme agarre que había sobre la sabiduría recordada, que la paz regresó, y con ella, todo lo que había olvidado. La quietud que buscas nunca te ha abandonado. Siempre ha estado ahí, fluyendo debajo de tus pensamientos, más allá de tus preocupaciones, llevando consigo el mismo silencio que existió antes de que el tiempo comenzara. Lo que necesitas no está en el esfuerzo por encontrar respuestas, sino en la entrega al flujo de la vida misma. El silencio, más allá de ser una pausa entre los ruidos, es el espacio donde todo lo que necesitas ya está presente. En la quietud, las respuestas surgen por sí mismas, como el sol que se alza sin esfuerzo al final de la noche, trayendo claridad al corazón que se ha entregado al descanso. Práctica sagrada de la quietud interior. Encuentra un lugar apartado, lejos de las distracciones del mundo, donde nadie pueda perturbarte. Siéntate en una posición cómoda, ya sea en una silla o en el suelo, con la espalda recta pero relajada. Coloca una mano suavemente sobre tu vientre, sintiendo el latido de tu propio centro, conectando tu cuerpo con tu ser más profundo. Comienza a respirar profundamente y con conciencia. Inhala lentamente durante 4 tiempos, permitiendo que tu abdomen se expanda suavemente bajo tu mano, como una ola que se eleva sin prisa. Mantén este aliento sagrado durante otros 4 tiempos, saboreando el momento de calma. Exhala completamente durante 4 tiempos, dejando ir todas las tensiones, todas las preocupaciones que has acumulado durante el día. Permítete liberar cada pensamiento, cada emoción en la exhalación. Continúa con este ritmo sagrado. Inhala por 4, mantén el aire por 4, exhala por 4, hasta que sientas que tu cuerpo y tu mente se alinean con el pulso eterno del universo. Que cada respiración se convierta en un puente entre tu mente consciente y la sabiduría infinita que reside en tu interior. Con cada ciclo,
Con cada respiración, sentirás que te acercas más y más a esa paz atemporal que siempre ha estado en tu corazón. La quietud no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia plena de la esencia divina que habita en ti, esperando ser recordada. Capítulo 9. Recibir es recordar. En un estudio polvoriento, lleno de capítulos en blanco, un hombre llamado Silvio se sentaba frente a su escritorio, con la pluma flotando sobre el papel, esperando que las palabras emergieran. Durante años, había perseguido las palabras como mariposas, tratando de capturar su esencia y belleza con la fuerza de su voluntad. Pero mientras más las perseguía, más eludían su alcance, hasta que, finalmente, sus versos, antes tan fluidos, se secaron en frases vacías. ¿Reconoces esta persecución? ¿Has sentido el agotamiento en tus huesos mientras buscas aquello que parece estar siempre un paso fuera de tu alcance? Como Silvio, es posible que hayas olvidado que la verdadera inspiración no fluye del esfuerzo, sino de la receptividad, del espacio abierto en tu ser que deja que la vida entre sin esfuerzo. Una tarde, mientras las sombras se alargaban sobre su escritorio, Silvio dejó finalmente su pluma. En ese acto de entrega, algo cambió dentro de él. El silencio habló, y las palabras comenzaron a fluir a través de él como un río que finalmente encuentra su curso, como un río que se alinea con la sabiduría ancestral, que siempre ha estado esperando ser escuchada. Silvio comprendió lo que antes había olvidado. No necesitaba crear la poesía, solo necesitaba volverse lo suficientemente quieto para recibirla. Esta verdad es la esencia misma de todas las manifestaciones del universo. Lo que buscas no está esperando ser creado, está esperando ser recordado. La creación no es un acto de fuerza, sino de alineación. Lo que deseas ya está presente, guardado en el vasto depósito de lo eterno, esperando ser recordado por ti. Práctica sagrada de activación de la memoria. Encuentra un espacio tranquilo donde no serás molestado, un refugio sagrado donde el mundo exterior no pueda alcanzarte. Cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que cada respiración te lleve más profundamente hacia el silencio interno. Imagina que estás ascendiendo por una escalera en espiral dentro de tu conciencia, cada peldaño acercándote más al recuerdo sagrado que te espera. Al llegar al final de esta escalera, descubres una habitación bañada por una suave luz dorada que palpita con una sabiduría ancestral. En el centro de la habitación, encuentras un cofre ornamentado, desgastado por el paso del tiempo pero irradiante de poder. Al acercarte, sientes cómo tu corazón late con anticipación, sabiendo que estás en el umbral de una revelación. Abre el cofre lentamente, reverentemente, permitiendo que cada objeto dentro de él represente una parte de la abundancia que habías olvidado. Talentos dormidos, sueños abandonados, posibilidades no aprovechadas que siempre han sido tuyas. Sostén cada uno de estos objetos en tus manos, reconociéndolos como una parte siempre presente de tu naturaleza divina. Algunos pueden aparecer como joyas brillantes, otros como pergaminos de sabiduría olvidada, cada uno reflejo de tu potencial infinito. Siente cómo este conocimiento se asienta profundamente en tu ser. Nada necesita ser perseguido, todo espera ser recordado. Dentro del cofre de tu alma, todo lo que necesitas ya está presente, esperando ser reclamado. Capítulo 10. El silencio del alma y la sinfonía del universo. En las orillas de un río serpenteante, donde los sauces, como ancianos sabios, se inclinan hacia el agua clara, un hombre llamado Amaro se encontraba sentado, inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera decidido descansar con él. Durante muchos años, su mente había resonado con el bullicio de recuerdos no sanados, la constante cacofonía de la angustia por lo que había sido, lo que podría ser y lo que estaba siendo. Había permitido que las aguas de su vida se turbaran por los vientos de sus pensamientos inquietos.
Pero en esa mañana particular, cuando la niebla abrazaba suavemente la superficie del río, algo en su interior se despertó. Al igual que Amaro, tú también has vivido entre el ruido de tus propios pensamientos, los ecos de experiencias pasadas, las preocupaciones que has tejido para el futuro y las luchas que has librado en el presente. Como él, es posible que hayas olvidado cómo escuchar la melodía eterna del universo, esa sinfonía que nunca cesa, aunque está oculta en los recovecos del silencio. Las aguas del río de tu vida parecen agitadas, pero en el fondo siempre han sido tranquilas, esperando ser escuchadas. Mientras Amaro observaba cómo el agua fluía, el caos interno que había definido su existencia comenzó a calmarse. Primero escuchó el suave murmullo del agua deslizándose sobre las piedras, luego el canto de los pájaros que danzaban entre las ramas, y finalmente el susurro del viento se unió a esta sinfonía natural. En ese momento, una verdad profunda le fue revelada. La paz nunca se había ido, simplemente había estado esperando que él la reconociera. El universo nunca deja de cantar. Es el ruido interno el que bloquea su armonía. Cuando el alma se sumerge en el silencio, el universo canta. Esta no es una verdad solo poética, es una ley que rige toda existencia. El ruido interior actúa como una barrera, cubriendo las melodías cósmicas que siempre te rodean. Es solo cuando aquietas la mente que la transmisión divina puede fluir a través de ti, como un río que encuentra su curso sin resistencia. La clave está en callar lo que grita dentro de ti, para escuchar lo que la vida susurra. Considera ahora el relato de Ana, una mujer que vivió durante años buscando respuestas en el ruido constante del hacer. Atrapada en la ilusión de que solo a través del esfuerzo continuo podría hallar la paz, Ana se perdió en la búsqueda. Pasó meses entre tareas y preocupaciones, huyendo del vacío que sentía, pero en algún lugar dentro de ella, la paz la estaba esperando. Un día, mientras descansaba en el jardín que su madre había cultivado antes de su partida, Ana cerró los ojos y permitió que el silencio la envolviera. No buscó respuestas, ni fórmulas mágicas, simplemente se permitió ser. Y fue en ese momento de quietud que la alegría no regresó, sino que se reveló. No había sido algo perdido que debía ser recuperado, sino algo que siempre había estado allí, esperando ser reconocido. La revelación de Ana nos recuerda que lo que buscas a través del movimiento constante, a menudo te espera en el espacio entre los movimientos. La alegría, la paz y la abundancia no son destinos distantes, sino realidades presentes que se hacen accesibles cuando permitimos que nuestra resistencia interna se disuelva. En el acto de soltar el control, lo que te pertenece naturalmente se revela. Práctica sagrada del silencio interior. Encuentra un lugar apartado, donde el mundo no pueda alcanzarte. Siéntate con la espalda recta, libre de cualquier peso, con las manos sobre tus rodillas. Cierra los ojos y deja que el silencio te envuelva, no como algo ausente, sino como algo lleno de posibilidades. Respira profundamente, sintiendo cómo cada inhalación te conecta más profundamente con el momento presente. Inhala durante 4 tiempos, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y expande tu ser. Mantén la respiración por 4 tiempos, permitiendo que la quietud penetre en tu ser. Luego, exhala lentamente, liberando las tensiones que has acumulado, liberando todo lo que ya no necesitas. Continúa este ciclo de respiraciones durante el tiempo que sientas necesario, permitiendo que cada respiración sea una puerta abierta hacia la serenidad. Con cada ciclo, siente cómo tu ser se alinea con el ritmo eterno del universo, cómo la paz que has buscado siempre comienza a emerger de lo más profundo de tu ser. No es algo que debas buscar, sino algo que siempre ha estado allí, esperando ser redescubierto. Capítulo 11. El espacio entre los deseos.
En un pequeño taller, rodeada por el suave zumbido de su máquina de coser, una mujer llamada Raquel pasaba las noches trabajando en su arte. Sus manos, marcadas por el esfuerzo de años de trabajo, se movían rápidamente entre los pedazos de tela, como si en cada puntada pudiera encontrar la respuesta a su búsqueda. Los pedidos se acumulaban en su escritorio, cada uno lleno de expectativas de otros, mientras su propia felicidad parecía escurrirse entre los pliegues del trabajo interminable. Como Raquel, tú también puedes encontrarte atrapado en un ciclo sin fin de hacer, creyendo que la realización está al alcance de tu mano, justo detrás de la próxima meta alcanzada. El universo, sin embargo, susurra una verdad más profunda. Al igual que Raquel, tal vez te has olvidado de que la verdadera satisfacción no proviene de alcanzar más logros, sino de aprender a soltar el control y permitir que el proceso fluya a través de ti. Una noche, mientras tomaba un descanso de su trabajo, Raquel cerró los ojos y permitió que su mente descansara. En ese breve momento de pausa, sintió algo diferente. Notó el espacio vacío entre sus respiraciones, el susurro del viento acariciando la tela que tenía frente a ella. Y fue allí, en ese espacio sagrado, donde descubrió lo que había estado buscando. No más trabajo, no más esfuerzo, sino el hilo de la alegría misma, un hilo que había estado presente todo el tiempo, esperando ser reconocido en la quietud. Esta revelación es un recordatorio de una sabiduría antigua. El desapego no es una rendición, sino el arte de crear espacio para que lo divino trabaje a través de ti. Cuando dejas de aferrarte al control, cuando sueltas el deseo de hacer todo por ti mismo, el universo comienza a tejer su propio patrón, el cual es perfecto en su diseño. El espacio que creas en la quietud es tan esencial como el esfuerzo mismo. Práctica sagrada de pausa. Cada vez que sientas la presión del deseo apretando tu corazón, recuerda el hilo de Raquel y la paz que surge cuando haces una pausa. Haz una pausa, respira profundamente y di en voz baja: que venga cuando esté listo. Este simple acto de soltar te conecta con el flujo divino de la manifestación. Cada vez que haces una pausa y permites que las cosas lleguen a ti, fortaleces tu confianza en el tiempo perfecto, en el orden divino del universo. Este acto de soltar no es solo una práctica, es un modo de vida. Al hacer espacio en tu corazón, creas un terreno sagrado donde lo que está destinado para ti puede florecer. Como un jardinero sabio que sabe cuándo plantar y cuándo esperar, tú también aprenderás a confiar en el ciclo natural de la vida, sabiendo que todo llega a su debido tiempo. Capítulo 12. La estrategia de la rendición suprema. En la ciudad de luz y sombras, donde los edificios parecían rozar el cielo y las calles nunca conocían el descanso, Carmen se encontraba en su oficina, rodeada de papeles y expedientes que marcaban el curso de su vida. A lo largo de los años, había aprendido a medir cada uno de sus pasos con una precisión casi perfecta, como si su destino dependiera del control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. Su escritorio, abarrotado de casos, representaba las montañas que había escalado, pero al mirar hacia afuera, por la ventana de su oficina, ya no podía ver más que niebla. El peso de esa lucha constante, la necesidad de no descansar nunca, había dejado profundas huellas, no solo en su rostro, sino en su alma. Conoces esa sensación, ¿verdad? Ese impulso irrefrenable de seguir adelante, el afán de alcanzar lo inalcanzable, la creencia de que todo se puede moldear a través de la pura fuerza de voluntad. Como Carmen, puede que hayas construido tu vida alrededor de la ilusión de que el control absoluto te llevará a donde deseas. Has luchado contra cada corriente, como si fuera la única forma de avanzar. Pero hay algo más profundo que necesita ser comprendido. Una mañana, el agotamiento de Carmen alcanzó su punto más alto. Se despertó con el cuerpo entumido, sin fuerzas,
y la mente vacía. Durante días no pudo levantarse de la cama. Lo que pensaba que era su fortaleza ahora parecía una prisión. En ese silencio forzado, algo ocurrió. A medida que el mundo siguió girando sin ella, Carmen comenzó a sentir algo que había olvidado. La vida seguía su curso, sin ella tener que intervenir. Las respuestas, las soluciones que había estado buscando en sus esfuerzos interminables, comenzaron a llegar a ella de manera natural, sin esfuerzo. En esa pausa, Carmen comprendió una de las lecciones más grandes de la vida. La rendición no es derrota. Al contrario, es la alineación con la inteligencia universal que gobierna el flujo del cosmos. Cuando dejas ir el control, cuando entregas las riendas al universo, permites que las corrientes divinas te guíen. La rendición es un acto de confianza, un recordatorio de que el verdadero poder reside en soltar, en permitir que las fuerzas cósmicas te lleven a donde realmente perteneces. Práctica de rendición suprema. Ahora, toma papel y pluma y escribe tu carta de rendición. Haz una lista de todo lo que estás intentando controlar, cada resultado que deseas, cada situación que intentas forzar. Sé honesto contigo mismo. Luego, pronuncia estas palabras con firmeza. Ya no sostengo esto. El universo es tuyo. Deja que esas palabras se liberen de tu ser. En este acto de soltar, te alineas con el flujo del universo, permitiendo que todo se acomode a su tiempo perfecto. En la liberación surge el poder y la energía de la manifestación fluye libremente, sin las restricciones que tú mismo le imponías. El universo no necesita tu esfuerzo, necesita tu apertura. Capítulo 13. El tiempo se doblega ante la quietud. En una aldea oculta entre montañas, donde las nubes parecían abrazar la tierra y el viento contaba historias a través de las hojas, un hombre llamado Iker se encontraba en la plaza del pueblo, desconcertado. Su reloj de pulsera, que había sido su compañero fiel durante décadas, se detuvo. Al mirar alrededor, vio que no había más relojes, ni en las paredes de las casas, ni en las manos de las personas. El tiempo, el gran medidor de todas las cosas, había desaparecido. Iker, un hombre acostumbrado a calcular cada minuto de su vida, sintió una ansiedad que nunca había conocido. Elías, tú también puedes reconocer este apego al tiempo, ¿verdad? El constante mirar el reloj, la ansiedad por cumplir plazos, la necesidad de que todo se ajuste a tu cronograma. Como Iker, has vivido bajo la creencia de que la vida debe ajustarse a tus horas, a tus minutos, y sin ellos te pierdes. Pero en esta ruptura con el tiempo, en este espacio vacío, yace una puerta hacia un lugar mucho más profundo, un lugar donde el tiempo no está marcado por las agujas de un reloj, sino por el latido del alma. A medida que Iker comenzó a dejar ir su necesidad de medir cada momento, algo extraordinario ocurrió. La vida comenzó a fluir de una manera que nunca había experimentado. Sin la presión de los minutos, las experiencias se volvieron más intensas, más llenas. En ese espacio sin tiempo, Iker recibió la noticia de que el puesto que había buscado durante tanto tiempo le había sido otorgado. Lo encontró cuando dejó de buscarlo, cuando liberó la necesidad de controlar el cuándo. El universo no opera según los relojes humanos, sino según el tiempo divino. Práctica sagrada del tiempo sin tiempo. Escoge un día a la semana para experimentar el tiempo sin tiempo. Crea un espacio libre de relojes y dispositivos que midan los momentos. Retira todo lo que te conecte con la urgencia del paso del tiempo. Cierra las cortinas, si es necesario, permitiendo que solo la luz natural fluya hacia ti. Este es tu espacio de quietud, donde no hay necesidad de hacer, de medir, de controlar. Solo sé, sin prisas, sin expectativas. Observa cómo, cuando dejas de luchar contra el reloj, tu respiración se hace más profunda, tus pensamientos se asientan y tu ser se conecta con el pulso eterno de la vida.
En este espacio sagrado, el tiempo se pliega, se adapta a tu ritmo interno. Deja que el universo revele su propio tiempo perfecto, sabiendo que todo lo que debe llegar, llegará en su momento divino. Con cada práctica, confiarás más en que el tiempo no te pertenece, sino que eres tú quien se alinea con él, con la gracia que solo se manifiesta en la quietud. Antes de seguir con el vídeo, si quieres, habla como un genio. ¿Cómo pensar rápido antes de hablar? Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Capítulo 14. La sabiduría secreta del silencio de la naturaleza. En lo profundo de un bosque antiguo, donde los árboles se erigen como guardianes de secretos olvidados, Amelia se arrodilló junto a un campo de orquídeas silvestres. Sus herramientas científicas, que normalmente se esparcían meticulosamente a su alrededor, ahora descansaban olvidadas, como si la naturaleza misma hubiera pedido un alto en el camino. Durante años, Amelia había dedicado su vida a observar, medir, analizar, creyendo que entender la naturaleza era lo mismo que controlarla. Sin embargo, en ese instante de serena quietud, mientras la luz del sol atravesaba las ramas de los árboles, una sabiduría inesperada comenzó a nacer en el silencio. Las grandes revelaciones de la vida no surgen del esfuerzo frenético, ni de la obsesión por medir y clasificar lo que ya existe. La verdadera comprensión llega a través de la entrega al flujo natural, al acto de abrirse sin resistencia. El bosque, en su silencio profundo, guarda secretos que los números no pueden alcanzar, patrones de crecimiento y renacimiento que solo se revelan cuando la mente cesa en su agitación. Amelia, al sumergirse en ese silencio, descubrió algo que generaciones de científicos habían pasado por alto. El crecimiento más profundo de la naturaleza ocurre en la quietud, en momentos de aparente inacción. El suelo del bosque se regenera bajo la capa de hojas caídas. Las semillas germinan en la oscuridad. Las raíces se extienden silenciosamente bajo la tierra. Todo ocurre sin intervención humana, en su propio tiempo perfecto. Así, esta ley de la inactividad sagrada no solo gobierna el reino natural, sino también el universo mismo. Al igual que los árboles dejan caer sus hojas sin luchar contra el viento, nosotros también debemos aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Como la tierra descansa en el frío abrazo del invierno, nuestros sueños, a veces, requieren estaciones de gestación tranquila. No todo necesita ser forzado. Hay momentos de inactividad que son esenciales para el florecimiento posterior. Práctica de observación en la quietud de la naturaleza. La naturaleza, en su forma más pura, te ofrece esta enseñanza cada día. Encuentra un espacio tranquilo, ya sea bajo el cielo abierto o al lado de un árbol majestuoso. Siéntate y observa sin juzgar, sin analizar, simplemente estando presente en el momento. Nota cómo el viento mueve las hojas sin esfuerzo, cómo las flores se abren suavemente sin la presión del tiempo, cómo los pájaros vuelan sin agitación, confiando en las corrientes invisibles que los guían. En tu diario, escribe lo que eres testigo en estos momentos de pura presencia. ¿Qué te susurra la sabiduría silenciosa de la naturaleza? ¿Qué patrones de tu vida reflejan estos ciclos naturales de crecimiento y descanso? Esta práctica te conecta con el ritmo primordial que gobierna toda la creación, el sagrado baile de la acción y la inacción, de la búsqueda y la entrega, de lo que se hace y lo que se permite ser. A través de la naturaleza, aprenderás a honrar tus propios ciclos de actividad y descanso, reconociendo que no siempre es el hacer lo que te lleva a la plenitud, sino a veces el estar en quietud, el permitir que la vida fluya sin que tengas que intervenir. De polvo. Al abrirlo, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Las páginas estaban en blanco. Sin embargo, a pesar de la aparente vacuidad, el libro emanaba una vibración profunda, una energía cargada de potencial. En ese instante, Icarus comprendió algo que había estado buscando sin saberlo.
Las respuestas que tanto deseaba no estaban en las palabras, sino en el espacio vacío entre ellas. Tú, al igual que Ícarus, te encuentras constantemente buscando respuestas, recorriendo los laberintos de la mente, intentando entender y definir lo indefinido. Pero, como él, descubrirás que lo más profundo que puedes encontrar no está en la acumulación de conocimientos, sino en la conexión con el vacío sagrado que reside dentro de ti. El universo, como el libro de Ícarus, no siempre se revela a través de lo tangible, sino a través de lo invisible. En el silencio y en la quietud, el potencial de la creación se manifiesta. El cuerpo de Ícarus se convirtió en el texto sagrado, su respiración las palabras divinas, su presencia la oración. Al dejar de buscar respuestas, permitió que el universo le hablara en el lenguaje del espíritu, un lenguaje que no puede ser entendido por la mente, pero que se siente en lo más profundo del ser. Así, Ícarus entendió que las respuestas no siempre se encuentran en las palabras, sino en la capacidad de estar presente en el vacío, de permitir que la sabiduría fluya de manera natural, sin esfuerzo. Práctica de la quietud sagrada. Encuentra un espacio que llame a tu alma, ya sea en la quietud de la mañana o en la serenidad de la noche. Siéntate con la columna erguida, sintiendo cómo un hilo invisible te conecta con el cielo. Cierra los ojos y permite que tu respiración fluya sin esfuerzo. Durante 11 minutos, conviértete en una página en blanco, vacía de pensamientos, llena solo de potencial. Permite que cada respiración se convierta en sabiduría, cada exhalación un acto de entrega. No es una práctica de hacer, sino de permitir que el universo llene tu ser con su presencia. A través de esta práctica, te conectas con la quietud que reside en cada amanecer, en cada luna creciente y decreciente, en cada marea que sube y baja. Esta quietud, aunque a veces inactiva en su apariencia, es la que sustenta todo lo que está en movimiento. A través de la quietud, te unes al flujo natural de la vida, donde el progreso no siempre se mide en movimiento, sino en la disposición a esperar, a ser, a confiar en el tiempo perfecto del universo. Como los antiguos sabios que se sentaban en templos o cuevas, sabían que el silencio hablaba más fuerte que 1000 palabras, y que, a través de la quietud, se accedía a la sabiduría infinita. Capítulo 16. La parábola del soberano dormido. En los anales de la sabiduría olvidada se encuentra la historia de un rey llamado Melchor, cuyo reinado alcanzó la más alta prosperidad que su reino jamás conoció. No obstante, este monarca alcanzó su grandeza a través de un arte que se había perdido con el paso de los siglos: el arte de la quietud sagrada. Cada mañana, Melchor ascendía al trono, un trono que no solo estaba hecho de oro, sino también de silencio. Con el sol asomando tímidamente en el horizonte, él simplemente era. No pronunciaba decretos ni convocaba a sus consejeros. En su quietud perfecta, permanecía, como un reflejo del orden divino que solo puede fluir cuando el ego humano se aparta. Su presencia sola guiaba al reino, pues había descubierto una verdad profunda. El verdadero poder no yace en el hacer, sino en el ser. Tú, al igual que Melchor, posees este poder soberano. El poder de tu ser tiene la capacidad de orquestar la realidad de una manera mucho más poderosa que cualquier acción forzada. Cuando descansas en el silencio de tu propia presencia, todo a tu alrededor se organiza en armonía perfecta. El universo no responde a tus movimientos, responde a la vibración que emites, a la frecuencia que proyectas. En la quietud, emites la frecuencia de la confianza y, como si el mismo universo se alineara con tu ser, todo lo que necesitas comienza a fluir hacia ti sin esfuerzo. Práctica del soberano dormido. Cada semana, dedica una mañana a no hacer nada. Permite que el sol se alce sin el impulso de planificar, de organizar, de alcanzar alguna meta. Durante 2 horas completas, simplemente sé.
Si tienes hambre, come. Si estás cansado, descansa. Si el cuerpo lo pide, muévete, pero sin ningún objetivo ni agenda. Déjate llevar por el ritmo natural de la vida, permitiendo que fluya a través de ti sin ningún obstáculo. En esas horas, te conviertes en el soberano dormido, permitiendo que tu reino revele su propio orden perfecto. Este no es un acto de pereza, es la rendición espiritual más pura. A través de esta práctica, te alineas con la corriente cósmica que ha orquestado las estrellas y las galaxias mucho antes de que los planes humanos se manifestaran. En el no hacer, haces todo, porque te conviertes en uno con el poder que mueve los mundos, que guía a los astros y a la tierra. Capítulo 17. De la lucha a la sincronización divina. En un taller sencillo al borde del pueblo, donde el sonido de las herramientas era el latido constante de la vida de un hombre llamado Leónidas, este luchaba con su destino. Durante años, se había levantado antes del amanecer, trabajando incansablemente para expandir su negocio, creyendo que cada esfuerzo era una victoria que lo acercaría al éxito. Sus manos, duras y callosas, mostraban el peso de los años dedicados a los sueños que, aparentemente, siempre permanecían al alcance de su mano, pero nunca llegaban a materializarse. Las mañanas eran llenas de proyectos, y las noches, de pensamientos inquietos sobre los caminos que había tomado. Sin embargo, mientras más luchaba, más se le escapaba la vida, como agua entre los dedos. Cada plan, por muy bien trazado que fuera, parecía desplomarse. La vida, el universo, parecía indiferente a sus esfuerzos, como si todo fuera una batalla perdida desde el principio. Al igual que Leónidas, tú también puedes reconocer ese sentimiento, el esfuerzo constante, el sacrificio sin recompensa, la lucha por alcanzar algo que parece siempre alejarse más. Pero lo que Leónidas aún no sabía, y lo que tú estás comenzando a descubrir, es que el universo no opera a través de la fuerza. La creación no responde a la presión, sino a la sincronización divina. El progreso no está determinado por la cantidad de esfuerzo que pones, sino por la frecuencia que emanas. Un martes cualquiera, mientras Leónidas se encontraba exhausto por tanto luchar, un susurro dentro de él lo llevó a soltar. «Me rindo», murmuró, sintiendo un peso increíblemente ligero al hacerlo. «Lo que sea que esté destinado para mí, me encontrará». Esa misma mañana, una llamada inesperada llegó a su taller. Una concesionaria de automóviles de lujo que necesitaba un mecánico experto para dirigir su departamento de servicio, le ofreció el puesto que él había estado buscando durante tanto tiempo. En su rendición, Leónidas se alineó con lo que ya estaba esperando por él. Práctica de la sincronización divina. Comienza un diario sagrado de sincronización, donde puedas rastrear cómo la vida se alinea de manera divina. Cada noche, anota los momentos en los que el universo se mostró sin esfuerzo, los momentos en los que todo se alineó de manera perfecta, el encuentro casual con alguien que se convierte en una guía en tu vida, la solución que apareció de la nada cuando dejaste de buscarla, las oportunidades que llegaron sin que tuvieras que forzarlas. Observa cómo las puertas se abren sin que hagas nada, cómo la persona correcta cruza tu camino en el momento adecuado, cómo la inspiración se presenta cuando menos lo esperas. A medida que documentas estos momentos, notarás cómo los patrones comienzan a emerger. Verás la sabiduría que yace en la presencia rendida, la capacidad de confiar en el tiempo perfecto del universo. Este diario se convierte en un testamento viviente de la capacidad infinita del universo para crear magia en tu vida cuando dejas ir la resistencia y permites que el flujo divino te guíe. El universo está orquestando constantemente tu viaje. Solo necesitas soltar la necesidad de control y permitir que lo divino se haga cargo. Capítulo 18. La fe reside en el silencio. En el corazón de un pequeño templo,
rodeado por las sombras que solo el atardecer podría otorgar, una joven llamada Alma se encontraba frente a su comunidad. Su sermón, cuidadosamente preparado a lo largo de días y noches de meditación, se disolvió en silencio. Cuando abrió la boca para hablar, las palabras no salieron. En su lugar, algo mucho más profundo llenó el espacio. No hubo sonido, pero el aire mismo parecía cargado con una energía distinta, como si el universo entero estuviera aguardando, suspendido en la quietud. Fue en ese momento de aparente vacío, cuando la presencia divina descendió, suave como una brisa que acaricia las hojas al amanecer. El silencio, profundo y lleno de significado, comenzó a hablar en volúmenes que las palabras jamás podrían alcanzar. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a caer de un congregante, luego de otro, hasta que toda la sala, antes llena de expectativas y tensiones, se encontraba envuelta en una quietud sagrada que tocaba las almas con una profundidad indescriptible. Y es aquí, en este espacio sagrado, donde te enfrentas a una paradoja. La verdadera fe no necesita palabras para probar su existencia. Cuando dejas ir la necesidad de llenar cada rincón con ruido, creas un vacío en el que el universo puede hablar directamente al corazón. Esto no es la ausencia de conexión, sino su forma más pura. En la quietud, la fe deja de ser un concepto que debe ser explicado y se convierte en una presencia que debe ser experimentada. Práctica de la fe en el silencio. Cuando la oscuridad se despliegue cada noche, crea dentro de tu corazón un espacio sagrado de confianza pura. Busca un rincón tranquilo, donde no serás interrumpido. Tal vez puedas encender una vela, su luz simbolizando tu conexión con lo divino. Luego, di estas palabras una vez, con la plena intención de entregarte: confío en lo invisible. Después, permite que tu ser se sumerja en 5 minutos de total silencio. Deja que tu respiración sea el único ancla que te conecte con el momento presente. Suelta la necesidad de llenar este espacio con pensamientos o con oraciones. Libera todas las expectativas sobre lo que debería suceder o cómo deberías sentirte. En este instante, simplemente sé, presente con la sabiduría infinita que trasciende las palabras. Sabes que, en la quietud, el universo habla con una claridad que las palabras jamás podrán reflejar. A través de esta práctica, te alineas con una fe que no necesita pruebas ni validación externa. Es una fe que fluye desde el mismo centro de tu ser, como un río que se entrega al mar sin dudar. Esta fe es una rendición al flujo eterno de la guía divina que siempre ha estado esperando que escuches. Cada vez que te entregas al silencio, renuevas tu conexión con el divino. Antes de seguir con el vídeo, si quieres, habla como un genio. ¿Cómo pensar rápido antes de hablar? Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Capítulo 19. El espejo del universo. En un cuarto oscuro, iluminado solo por una lámpara tenue que proyectaba sombras largas sobre las paredes, Clara permanecía inmóvil. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el papel fotográfico en la solución reveladora. El proceso de observar la imagen emerger ante sus ojos era casi mágico, pero su cuerpo, cansado por las horas de espera, la hizo dudar. Cada movimiento, por más sutil que fuera, causaba que la imagen se desdibujara. Solo en la quietud perfecta la imagen tomaba forma, revelándose con claridad absoluta. A través de este arte sagrado de la paciencia, Clara descubrió una lección que es válida para toda la vida. Las imágenes de nuestra vida, al igual que la fotografía, emergen de la quietud. Cuando nuestras aguas internas están turbadas por el constante ajetreo, el reflejo de nuestros deseos se muestra distorsionado. Sin embargo, cuando te permites quedar en quietud, el universo comienza a mostrarte imágenes claras, nítidas y precisas. Tu esencia vibracional crea ondas en el espejo cósmico. En los momentos de agitación, la vida refleja caos. En los periodos de paz, devuelve armonía.
Esta no es solo una metáfora, sino una ley metafísica. El mundo exterior siempre refleja con perfecta precisión tu estado interior. Así como un espejo refleja lo que está frente a él, el universo refleja lo que llevas dentro. Piensa en Javier, quien se preparaba para la mayor prueba de su carrera, enfrentando una pelea que definía su destino. Horas antes de entrar al ring, Javier se sentó en silencio, en un estado de calma total. Cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que su mente se aquietara. Fue en ese instante cuando comprendió una verdad profunda. Su verdadero oponente no era el hombre que tendría que enfrentar en el ring, sino el miedo que residía en su propio corazón. En ese silencio, vio cómo cada golpe lanzado en el ring no encontraba resistencia, porque él había vencido su propio miedo primero. Práctica de la meditación del espejo. Encuentra un espacio tranquilo y con calma, un lugar donde puedas sentarte frente a un espejo. La luz suave que entra por la ventana, la serenidad del momento, todo debe invitarte a la quietud. Siéntate frente al espejo, sin apresurarte, permitiendo que tu respiración se acomode al ritmo natural de tu ser. Durante 3 minutos, observa suavemente tus propios ojos. No los juzgues ni los analices, solo míralos, reconociendo las emociones que surgen en tu ser mientras lo haces. Nota los pensamientos que cruzan tu mente, las sutiles emociones que se despiertan, las pequeñas variaciones en tu energía. Este acto de meditación te conecta con el verdadero espejo de tu ser, mostrándote exactamente lo que proyectas al universo. Cada mirada hacia ti mismo es una reflexión de cómo ves el mundo, cómo ves tus propios deseos. Al observarte en la quietud, te das cuenta de que el universo responde a lo que llevas dentro. Cada uno de tus pensamientos, cada una de tus creencias, proyecta una imagen que el mundo refleja hacia ti. Con esta práctica, te alineas con la visión más profunda de tu ser. Te das cuenta de que, cuando estás en paz contigo mismo, el universo refleja esa paz. Cuando te encuentras en armonía con tu ser interior, la vida misma responde con el mismo reflejo de claridad y verdad. Capítulo 20. La sabiduría del soltar. En los rincones más tranquilos de la vida diaria, donde el amor de una madre se fusiona con el peso de la preocupación, se esconde una verdad olvidada, una sabiduría profunda que muchos no logran ver. La historia de Valeria susurra esta verdad. Cada mañana, antes de que el alba se asomara al horizonte, se despertaba con el corazón lleno de ansiedad, buscando formas de resolver las dificultades de su hijo, de hacer que todo fuera bien. Hacía llamadas, organizaba reuniones, planificaba cada paso. Sin embargo, con cada esfuerzo por ayudar, su hijo se alejaba más y más, sumergido en su propio mundo. Quizás reconozcas este impulso, el de aferrarte a las cosas que amas, el de querer controlar todo a tu alrededor para que todo encaje. Pero el universo, en su infinita sabiduría, opera según un principio que, a menudo, pasa desapercibido. Cuando te aferras demasiado, limitas el flujo natural que debería sanar y restaurar el equilibrio. Valeria, agotada por su lucha constante, un día se rindió. Estaba sentada en su jardín, las lágrimas corriendo por su rostro, cuando susurró al viento: «Me rindo, confío en algo más grande que mis propios esfuerzos». Como una flor que finalmente recibe luz después de meses de oscuridad, empezó a crecer y alcanzar su propio ritmo, a su propio tiempo. Práctica de liberación y confianza. Tómate un momento de paz. En silencio, con una pluma y papel, escribe 3 áreas de tu vida en las que sientas que estás forzando las cosas, que estás intentando controlar todo demasiado. Tal vez sea una relación, un trabajo, un sueño que parece escapar siempre. Haz un compromiso con tu ser. Durante los próximos 7 días, da un paso atrás. No se trata de abandonar esos aspectos, sino de crear un espacio donde el universo pueda intervenir de manera natural.
Cada mañana, reconoce estas áreas y, con conciencia, suéltalas. Dile al universo: confío en ti. Permítete descansar en el vacío creado por tu rendición y observa cómo la vida comienza a fluir libremente en los espacios que has creado. Capítulo 21. La quietud. Teje la realidad. En un pequeño pueblo donde las estaciones cambiaban lentamente, Clara vivía con su máquina de coser, cuyo constante zumbido marcaba el ritmo de sus días. Con cada puntada, sus manos hablaban el lenguaje profundo de la tela, creando prendas que no solo cubrían el cuerpo, sino que también contenían una energía invisible. Pero lo que realmente hizo magia en sus creaciones no era la destreza de sus manos, sino la quietud que las acompañaba. Cada prenda que pasaba por sus manos no solo era una obra de arte, sino un acto de amor y entrega, un reflejo de su paz interior. Tal vez te preguntes cómo unos simples actos pueden alterar la realidad. La respuesta radica en una ley fundamental. No es la cantidad de esfuerzo lo que forma la realidad, sino la claridad de la energía que emites. Clara no hablaba de transformación, ni proclamaba su poder. Ella simplemente sostenía cada prenda con una serenidad profunda, permitiendo que la energía divina fluyera a través de ella, entrelazando cada hilo con una intención pura. Aquellos que usaban sus creaciones comenzaron a notar cambios inesperados. Un vestido hecho con alegría despertaba risas en quien lo llevaba. Un abrigo hecho con paz aliviaba la mente inquieta de su dueño. Los aldeanos no podían explicar estos cambios, pero los sentían profundamente. Este es el poder de la ley de la quietud. Lo que piensas se convierte en forma no a través de la fuerza, sino a través de la vibración. Cuando alineas tu ser con una certeza tranquila, el universo se moldea a tu alrededor sin esfuerzo, sin resistencia. Práctica sagrada, el arte de la quietud creativa. Cada mañana, cuando el mundo aún se encuentra en silencio, busca un momento para ti. En este espacio, mantiene un deseo claro en tu mente, pero no como una necesidad urgente, sino como un saber tranquilo. Visualízalo con claridad, sintiendo que ya está realizado. Luego, suéltalo completamente. No tomes acción para forzarlo a existir. Deja que el universo, en su flujo natural, lo traiga a ti cuando sea el momento perfecto. Permite que tu vibración tranquila trabaje a través de ti, tal como Clara permitía que su energía fluyera a través de cada prenda. Así, tu intención se convierte en una manifestación silenciosa que se extiende por el tejido de la creación. Capítulo 22. La magia de dejar ir. En un rincón apartado de un pequeño pueblo, vivía Luna, una mujer que había conocido el peso de los recuerdos. En su hogar, cada objeto parecía contar una historia. Cada rincón estaba impregnado de momentos pasados, y las paredes guardaban silenciosamente las huellas de un tiempo ya ido. Durante años, su vida estuvo marcada por la acumulación. Las fotos viejas, los recuerdos en polvo, los pequeños tesoros que ya no tenían función, pero que ella no podía dejar ir. Cada vez que los miraba, sentía una mezcla de nostalgia y carga, como si esos objetos pesaran sobre su espíritu más de lo que podría soportar. Luna conocía el impulso, el deseo de aferrarse a lo que una vez fue, como si los objetos, las memorias y las experiencias pasadas pudieran darle forma y propósito. Pero, en una mañana gris, cuando la luz del sol apenas lograba filtrarse por la ventana, algo dentro de ella cambió. De pie, en medio de su sala abarrotada, Luna comprendió que la liberación no llegaba a través de más acumulación, sino a través del vacío, de la creación de espacio. No se trataba de dejar ir por pérdida, sino por ganancia. Y así, con una decisión silenciosa, comenzó a liberar todo lo que había estado guardando. En ese acto de soltar, Luna descubrió que el vacío no era ausencia, era un espacio lleno de potencial. Lo que parecía un caos desordenado era, en realidad,
una alquimia profunda en movimiento, una danza cósmica que le mostraba que, al hacer espacio, lo divino podía llenar ese vacío con algo nuevo, algo inesperado. En el proceso, el universo comenzó a ofrecerle lo que había estado esperando: un encuentro casual con un viejo amigo, una oportunidad laboral inesperada, una renovada sensación de paz. El espacio creado por su rendición se convirtió en un campo fértil donde la abundancia comenzó a crecer. Práctica de vaciamiento creativo. Cada día, toma un momento para soltar algo. Puede ser un objeto físico que ya no resuene con quien estás siendo ahora, o un pensamiento que aún te ata a un pasado que ya no existe. Tómalo con tus manos o en tu conciencia. Agradécele por lo que te ha dado y luego déjalo ir. No apresures el proceso de llenar el espacio que queda atrás, sino más bien siéntelo. Siente la ligereza, la expansión, la vacuidad sagrada que se crea. Confía en que este vacío no está vacío en absoluto, sino lleno de infinitas posibilidades, esperando ser llenado con lo que está destinado a ti. Permítete vaciarte para que el universo pueda hacer su trabajo. Capítulo 23. La fuerza del flujo infinito. En el taller de un artesano, donde las herramientas descansaban como soldados esperando ser llamados a la acción, Eduardo había dedicado su vida a modelar la madera. Cada mañana, con un propósito renovado, se acercaba a su trabajo, pero siempre parecía encontrar un obstáculo invisible entre su intención y la manifestación. Las piezas de madera no encajaban, las formas no se alineaban. Por más que lo intentaba, el progreso se mostraba esquivo. Cada intento parecía desmoronarse como castillos de arena. Quizás, al igual que Eduardo, tú también has experimentado esa lucha interior. La presión de hacer que las cosas ocurran a toda costa. La necesidad de ver los resultados inmediatos. Pero lo que Eduardo aún no sabía, y lo que tú estás empezando a descubrir, es que el universo no responde a la fuerza, sino al ritmo, al flujo natural de las cosas. La verdadera creación ocurre no cuando empujas con toda tu fuerza, sino cuando te alineas con el flujo divino. Un día, agotado y al borde de la desesperación, Eduardo dejó sus herramientas y se alejó del proyecto. Dejó que el silencio llenara el espacio entre sus manos y la madera. Fue en ese silencio, en esa rendición, cuando el universo comenzó a obrar. Al día siguiente, su vecino, sin saberlo, le ofreció una herramienta antigua, transmitida a través de generaciones, la pieza exacta que había estado buscando. El universo había escuchado su rendición, y a través de ese pequeño acto de entrega, todo se alió a su favor. Práctica de rendición al flujo divino. Cuando te encuentres luchando por controlar el resultado de una situación, haz una pausa, respira profundamente y susurra al universo: te dejo manejarlo. Al hacerlo, abres una puerta hacia la confianza, un espacio donde el flujo divino puede entrar. Suelta el control y permite que la energía cósmica haga su trabajo, guiándote de formas que ni siquiera puedes imaginar. Recuerda que en la rendición hay una fuerza aún más grande, que sabe mucho más de lo que tu mente limitada puede concebir. En este acto de entrega, te alineas con la inteligencia infinita que organiza los hilos del cosmos, confiando en que el tiempo divino es perfecto, que sus métodos son misteriosos, pero magistrales. Capítulo 24. La parábola del pastor silencioso. En lo alto de las montañas ancestrales, donde la brisa se entrelaza con la memoria del tiempo, vivía un hombre de paz llamado Agel. Su vida transcurría en la penumbra de las rocas, bajo cielos que susurraban secretos milenarios. A diferencia de los otros guardianes de rebaños, que guiaban a sus animales con fuertes palabras y gritos, Agel se movía como una sombra sagrada. No necesitaba alzar su voz, porque sus ovejas lo seguían no por sus palabras, sino por la silenciosa magnitud de su ser. Como si su alma fuera un faro invisible, ellas sabían,
en lo más profundo, que la luz que él emitía las conduciría hacia los campos más verdes y los ríos más puros. Tú, al igual que Agel, posees una fuerza que trasciende la expresión verbal. La esencia de tu ser es mucho más poderosa que las palabras que pronuncias. En el vasto silencio del corazón, cuando te conectas con la verdad que mora dentro de ti, aquellos que te rodean se alinean sin necesidad de que los guíes. El universo no se comunica con estruendo, sino con la suave vibración de tu presencia. Cada paso que Agel daba resonaba como una música sin sonido, como un latido que dirigía sin esfuerzo, como un faro que guiaba sin ser visto. Cada momento en su quietud ofrecía espacio para que su rebaño hallara su propio camino, sin que un solo gesto fuera necesario. Las ovejas de Agel crecían fuertes, sabias, unidas con el ritmo sereno de la tierra. Práctica sagrada del pastor silencioso. Escoge un día para caminar en el silencio de tu ser. En tus encuentros, no ofrezcas palabras que transformen, ni consejos que dirijan. Solo sé, permítete estar presente sin la necesidad de intervenir. Escucha con la profundidad del alma, observa con los ojos del corazón y deja que quienes te rodean encuentren su propio sendero en la quietud que emanas. Observa cómo tu silencio calma las aguas turbulentas del mundo y cómo aquellos a tu lado responden al susurro callado de la sabiduría que habita en ti. Esta es la magia de liderar a través de la quietud, no con acciones grandiosas, sino con la pura vibración de tu ser. Capítulo 25. La quietud es tu señal. En una torre olvidada, donde las estrellas danzan sin testigos, un hombre llamado Eleán pasaba sus noches ajustando las frecuencias de un viejo receptor. Durante muchos años creyó que para alcanzar la claridad de la comunicación debía aumentar el poder, incrementar la fuerza, extender su alcance. Cada noche, Eleán buscaba más aparatos, más cables, más ruido. Sin embargo, siempre encontraba que la señal que recibía estaba distorsionada, ahogada por su propia intervención. Fue una noche sin luz, cuando el mundo quedó sumido en la oscuridad, que Eleán descubrió algo asombroso. Al no poder encender los interruptores de su aparato, se vio obligado a permanecer en el silencio. En esa quietud inesperada, algo increíble ocurrió. Las señales débiles, aquellas que antes se desvanecían en el ruido de su esfuerzo, emergieron con una claridad cristalina. Al reducir la interferencia, la precisión de la transmisión aumentó. Así, Eleán entendió que la ley de la comunicación espiritual no reside en la lucha, sino en la calma. La claridad no nace de la fuerza bruta, sino de la quietud. Como él, tú también eres un receptor del vasto cosmos, un transmisor de las vibraciones que el universo envía. En ocasiones, crees que para hacer realidad tus sueños, necesitas más esfuerzo, más acción, más ruido. Sin embargo, la verdad se encuentra en la quietud. Cuando aquietas tus pensamientos y liberas la resistencia que habita en tu corazón, cuando alineas tu ser con la pureza de tus deseos, el universo responde con una claridad perfecta, como una señal inquebrantable que siempre estuvo esperando ser recibida. Práctica sagrada de la quietud. Haz espacio en tu vida para el silencio. A veces, el verdadero poder no está en actuar, sino en permitir que el flujo natural de las cosas te alcance. Hoy, en lugar de luchar por lo que deseas, permite que se acerque a ti. Alínate con tu ser más profundo y observa cómo, en el silencio, el universo comienza a hablarte con una voz tan clara como el viento en la montaña. La quietud es el lenguaje del cosmos, y tú, al escucharla, te conviertes en su eco. A través de estos relatos se revela una verdad ancestral. El mundo no responde a nuestras palabras, sino a la vibración de lo que somos. Cuando nos permitimos ser, sin la necesidad de forzar o dirigir, el universo se alinea con nosotros, ofreciéndonos lo que ya está destinado a llegar.
La verdadera fuerza no es la de la acción incesante, sino la de la calma profunda, que trae consigo la claridad. La sabiduría no se encuentra en lo que decimos, sino en lo que emanamos. Capítulo 26. La riqueza que siempre tuviste. En un pequeño pueblo abrazado por el viento y el tiempo, donde las calles empedradas susurraban historias de antaño, vivía un hombre llamado Kael. Sus días transcurrían entre la búsqueda de riquezas, guiado por la esperanza de que lo que le faltaba estaba más allá de lo que sus ojos podían ver. Viajó por desiertos donde el sol parecía consumir hasta el alma. Subió montañas cuyos picos tocaban las estrellas, y cruzó mares infinitos que se extendían más allá del horizonte conocido. Cada paso que daba estaba impulsado por la creencia de que la abundancia que buscaba se encontraba en algún rincón oculto del mundo. Durante años recorrió el mapa de los sueños ajenos, mientras su propio hogar se cubría lentamente de polvo y olvido. Kael, al igual que muchos de nosotros, buscaba con fervor lo que sentía que le faltaba, sin saber que el verdadero tesoro estaba siempre a su alcance. Y como un eco de lo eterno, el universo susurra una verdad profunda. Lo que deseas no está perdido, nunca te ha dejado. Es simplemente una presencia que has olvidado reconocer. Una tarde en la que el sol se despidió del cielo con colores de fuego, Kael regresó finalmente a su hogar, exhausto de tanto buscar. Se sentó en su jardín, sintiendo el peso de los años sobre sus hombros, mientras el viento le acariciaba el rostro. Al tomar la pala para remover la tierra que cubría su jardín, la punta de su herramienta chocó contra algo sólido. Al principio, pensó que era una piedra, pero al excavar, descubrió algo más: un cofre dorado, lleno de oro, el mismo tesoro que había pasado toda su vida buscando, y que había olvidado que ya estaba allí, bajo la superficie. Esta es la enseñanza que atraviesa el tiempo. Todo lo que alguna vez soñaste, todo lo que anhelaste, ya está dentro de tu esfera de existencia. Lo que parece una carencia no es más que una presencia que se ha desvanecido de tu memoria. El universo no retiene, no esconde, simplemente espera pacientemente a que recuerdes. Práctica sagrada de recordar. Cada mañana, al mirarte en el espejo, haz una pausa y observa profundamente en tus ojos, esos reflejos que te conectan con tu alma eterna. En ese instante de encuentro contigo mismo, di en silencio estas palabras: ya lo tengo. Permite que estas palabras caigan como gotas de lluvia sobre el suelo de tu ser, y deja que la verdad se hunda en lo más profundo de tu corazón, donde reside la sabiduría olvidada. En ese momento de reconocimiento, te alineas con todo lo que siempre ha estado contigo. Permanece allí, en silencio, por unas respiraciones, dejando que la ilusión de la separación entre el buscador y lo buscado se disuelva. En ese reflejo, siente el poder de tu presencia, el eco vivo de todo lo que deseas. Esta práctica, realizada frente al espejo, es un portal hacia el autodescubrimiento. A través de ella, recuerdas que la abundancia no fluye desde afuera, sino desde el manantial infinito que reside en tu propio ser. Capítulo 27. Confiar en el ritmo silencioso. En el centro de una ciudad que nunca dormía, un músico llamado Elian vivía rodeado por el sonido de las cuerdas de su violín, que resonaban en sus dedos desde su niñez. Cada día, su vida estaba marcada por la música, hasta que un día, su contrato más prometedor, aquel que le ofrecía todo lo que había soñado, se disolvió sin previo aviso. De repente, Elian se encontró en un silencio inesperado, suspendido en una pausa que no había anticipado. Quizás tú también lo has experimentado. Ese momento en que la vida parece cerrar una puerta que habías creído abierta, en que el futuro parece desvanecerse. Sin embargo, ¿cómo descubrirás? En ese vacío aparente, una sabiduría más profunda estaba obrando. Lo que a menudo parece una obstrucción,
es en realidad una nueva dirección del universo, una que no puedes prever, pero que te lleva exactamente a donde necesitas estar. Durante las semanas de quietud que siguieron, Elian descubrió algo asombroso. Lejos de la presión de la perfección y de la expectativa de sus presentaciones, sus manos comenzaron a moverse de manera diferente sobre las cuerdas de su violín. Las notas ya no fluían por obligación, sino por pura inspiración. En este descanso impuesto, una melodía que había esperado años para nacer, emergió en su corazón y se materializó en música. El universo no se rige por tus tiempos, sino por una orquestación perfecta y divina. Cuando te entregas a su ritmo, se abren ante ti posibilidades que tu mente limitada nunca podría haber imaginado. La pieza que Elian compuso en ese silencio forzado se convirtió en su obra maestra, una obra que tocó los corazones de quienes la escucharon de una manera que sus actuaciones planificadas nunca podrían haber logrado. A través de él, aprendes que el retraso no es un rechazo. Es simplemente la manera en que el universo prepara algo mucho más grande de lo que habías imaginado. Práctica sagrada, el diario de la espera divina. Cuando los planes no se dan como esperabas, o cuando las puertas que tocabas se cierran sin aviso, escribe no desde la frustración, sino desde la fe. Pregúntate, ¿qué bien mayor está siendo preparado en esta pausa? Registra cada retraso, cada aparente obstáculo, como una cita sagrada con el destino, confiando en que el tiempo del universo es mucho más vasto que el tuyo. En esos momentos de aparente quietud, observa las señales sutiles que surgen a tu alrededor. Anota las sincronías que se revelan, esos pequeños encuentros, percepciones o oportunidades que se presentan porque el tiempo, de alguna manera, ha ralentizado tu camino. Cada noche, reflexiona sobre lo que el día te ha enseñado sobre la danza divina del tiempo. Piensa en cómo los retrasos pasados en tu vida finalmente desvelaron su propósito y deja que esas memorias fortalezcan tu confianza en la pausa actual. Recuerda, tu diario es más que un simple registro de eventos. Es un testamento viviente de la perfecta orquestación del universo. A través de tus reflexiones, cada período de espera se transforma en un espacio sagrado de preparación, sabiendo que lo que parece resistencia, hoy podría ser el cimiento de los milagros de mañana. Capítulo 28. El vientre del silencio. En el corazón de la noche, cuando las sombras se extienden como un manto infinito sobre el mundo, Serena se encontraba en un espacio de profunda quietud. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio absoluto en la sala, un silencio cargado de expectación y misterio. Quizás alguna vez has sentido lo mismo, ese instante suspendido en el tiempo, cuando la incertidumbre se mezcla con la promesa y el vacío parece envolverlo todo. Pero en ese mismo vacío, Serena comprendió lo que tú también llegarás a descubrir. El vacío no es ausencia, sino la cuna de toda posibilidad. Es el lugar donde todas las respuestas descansan, esperando ser reveladas, esperando ser traídas a la luz. El vacío no es nada. Es todo lo que aún está por venir, lo que aún no se ha manifestado. En él reside la promesa de la creación, una promesa eterna. Cuando te enfrentas a lo que parece una nada, recuerda que la creación no comienza en la luz, sino en la oscuridad. La semilla se esconde bajo la tierra oscura, el ser toma forma en la oscuridad del vientre, y tus sueños se gestan en las profundidades de la quietud, allí donde no hay nada que perturbe el curso natural del universo. Lo que parece ausencia es en realidad una presencia potente, esperando su momento para dar vida a todo lo que has invocado con tu alineación interior. Arvid, un inventor cuyas ideas siempre parecían estar a medio camino de la perfección, vivió su vida luchando contra un flujo que no podía comprender. Tal vez reconozcas esa lucha en ti mismo, esa necesidad de forzar las ideas, de hacerlas nacer antes de su tiempo.
Pasó años creyendo que la creación solo llegaba con esfuerzo, con sacrificio. Pero la respuesta nunca llegó con su esfuerzo, sino cuando finalmente permitió que su mente se vaciara, cuando dejó de aferrarse al proceso. Fue en una noche de profunda quietud, sentado solo en su taller, cuando permitió que su mente se soltara, que una idea, clara y perfecta, emergió sin previo aviso. La solución no era la que su mente había estado forzando, sino una que surgió de su propia capacidad para ser receptivo, para estar vacío y listo para recibir. Así es como trabaja el universo. Llena lo que está vacío, da forma a lo que no tiene forma y crea a través de la rendición. No necesitas esforzarte por manifestar lo que deseas. Tu papel es convertirte en el vacío mismo, en el espacio donde lo divino pueda fluir, donde la creación pueda nacer. Práctica sagrada. El vientre del silencio. Cada noche, antes de que el mundo se apague en la quietud, encuentra tu lugar en la oscuridad. Siéntate en silencio, dejando ir todo lo que crees saber, todo lo que crees necesitar. Dedica 7 minutos a estar presente, sin luz, sin pensamientos, sin acción. En ese vacío, te conviertes en uno con la fuente de toda creación. Esta práctica te conecta con el principio creativo del universo. Desde la quietud, todo comienza. Desde el vacío, todas las formas emergen. Desde la rendición, todos los deseos se manifiestan. Como el vientre sagrado antes de la vida, te conviertes en el espacio donde lo imposible puede nacer. En la oscuridad y el silencio de tu ser, reflejas el potencial infinito que aún no se ha materializado. Este es un antiguo secreto, conocido por aquellos que han transitado los caminos de la sabiduría. La creación no nace del esfuerzo, sino de la profunda quietud. Cuando abrazas esta verdad, te alineas con la capacidad ilimitada del universo para cumplir con los anhelos más profundos de tu alma. Capítulo 29. La ley de la quietud. En el rincón más tranquilo de un pequeño pueblo, vivía Alden, un hombre que había vivido muchas vidas en una sola. Su rostro, marcado por los años, no revelaba nada más que la paz serena de quien ha descubierto lo esencial. Podrías cruzarlo en el mercado, sin que algo en él llamara tu atención. Solo un hombre mayor cuidando su jardín o sentado en su banco de madera bajo la sombra de un árbol. Sin embargo, aquellos que se acercaban a él sentían algo que cambiaba en el aire, como si la misma realidad se abriera a la paz que él emanaba. En su presencia, el tiempo parecía suavizarse y el mundo se desvanecía, dejando solo la calma. Alden había pasado su vida como un herrero, forjando metales y reparando herramientas. A través de las décadas de su trabajo, había aprendido una profunda verdad. Las máquinas, como las personas, a menudo encuentran su equilibrio por sí mismas cuando se les da el espacio adecuado. Ahora, en su retiro, ya no intentaba manifestar ni atraer nada, simplemente era. En su ser, los milagros florecían, de la misma forma que las flores silvestres crecen espontáneamente a lo largo del campo. El universo no responde a lo que haces, sino a lo que te has convertido. Alden entendió que no era su acción, sino su presencia la que transformaba. Cuando los vecinos venían a él con problemas, no les ofrecía consejos, ni soluciones, ni palabras de sabiduría. Solo les ofrecía su silencio, su presencia tranquila. Y, en los días que seguían, sus problemas se resolvían de manera misteriosa, sin que él levantara un solo dedo. Esta es la ley de la quietud. Cuando dejas de intentar ser una fuerza en el universo, te conviertes en el canal por el cual fluye lo divino. Práctica sagrada. La vía de la quietud. Cada mañana, antes de que el mundo se despierte completamente, encuentra un momento de total quietud. No para hacer, no para desear, sino para ser. Mantén un deseo claro en tu mente, pero no como un anhelo urgente, sino como una convicción tranquila.
algo que ya se ha manifestado en el corazón. Visualízalo con la claridad de un río cristalino y luego, simplemente, libéralo. No lo fuerces, no lo arrastres, solo déjalo fluir al universo. Mantén tu vibración tranquila, clara, permitiendo que la ley de la quietud trabaje a través de ti. Al igual que Alden, deja que tu presencia se convierta en un faro para todo lo que está destinado a llegar. En estos relatos se revela una verdad universal. El universo responde no a lo que hacemos, sino a lo que somos. Cuando dejamos de forzar el flujo de la vida, cuando nos convertimos en el espacio donde las posibilidades pueden surgir, todo lo que deseamos llega sin esfuerzo. La quietud es el lenguaje del cosmos, y al abrazarla, encontramos que la creación nace no de nuestra lucha, sino de nuestra rendición. Capítulo 30. La Sagrada Recepción. En lo profundo de una tradición antigua y llena de sabiduría sanadora, existe una enseñanza fundamental. La verdadera sabiduría no se conquista mediante el esfuerzo, sino que surge en la rendición. Ahora, llegas al umbral de la última revelación, aquella que culmina tu viaje hacia la ley de la quietud. En una mañana tranquila, cuando los primeros rayos de sol acarician la tierra, Aurora, anciana de sabiduría profunda, se sienta junto a su discípula. Sus manos, envejecidas por los años y las experiencias, descansan abiertas sobre su regazo, como un reflejo viviente de la verdad que ha llegado a comprender. No puedes atrapar al sol, dice ella con suavidad. Solo abre tus manos. En este gesto tan simple, se encuentra el clímax de todo lo que has aprendido. La clave de la verdadera paz radica en soltar todo control, porque cuando lo haces, el universo revela su más grande misterio. Recibir es tu estado natural. Al igual que una flor que se orienta hacia la luz del amanecer, tu alma sabe cómo aceptar lo que está destinado para ti. No se necesita técnica alguna, solo la valentía de mantenerte abierto a lo que la vida trae consigo. La ley de la quietud se hace más clara cuando dejas de intentar dominarla. En ese espacio de confianza pura, la abundancia fluye, no porque hayas conquistado la manifestación, sino porque has recordado quién eres en esencia. Un receptor divino, completo, entero. Práctica sagrada. La recepción divina. Cada mañana, cuando el sol apenas comienza a asomarse en el horizonte, encuentra un momento de quietud profunda. Siéntate en silencio durante al menos 10 minutos, con las palmas de tus manos abiertas hacia el cielo, vacías y receptivas, descansando suavemente sobre tu regazo, como pétalos de loto esperando el rocío del alba. Deja que estas palabras broten de tu corazón con la pureza de tu intención. Estoy abierto, estoy listo, estoy en quietud. En este acto de sagrada recepción, reconoces tu verdadera naturaleza como el vaso en el que la abundancia divina fluye. Siente cómo las energías sutiles se reúnen a tu alrededor, respondiendo a tu disposición de convertirte en el canal a través del cual las bendiciones universales puedan fluir, como ríos que se encuentran con el mar, sin esfuerzo, sin resistencia. Si has llegado hasta este punto, es porque quieres aprender más sobre habla como un genio. Cómo pensar rápido antes de hablar. Si es así, te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Conclusión. La sabiduría de la quietud. A lo largo de estos capítulos sagrados, has ido descubriendo una verdad eterna que ha sido conocida por los místicos y sabios desde tiempos inmemoriales. El universo no responde a lo que haces, sino a lo que eres. La sabiduría que ahora resides en tu ser no es un conocimiento que debas aprender, sino una verdad que simplemente necesitas recordar desde lo más profundo de tu alma. Al adentrarte en la quietud, te has despertado a tu estado natural de recepción, un estado que no se ve alterado por el bullicio de las demandas externas. Ahora, sabes que la manifestación no depende de tus acciones ni de tu lucha. Has descubierto la paradoja divina. Cuando dejas de hacer, todo se hace a través de ti.
En la quietud de tu ser, todo lo que has deseado viene hacia ti. Esta no es solo una enseñanza para practicar, es una realidad para vivir. Cada respiración que tomas en paz es una oración. Cada momento de rendición es una invocación. Tu presencia, alineada con la ley de la quietud, se convierte en un faro que atrae todo lo que te está destinado. Recuerda siempre que el universo no requiere tu esfuerzo. Está esperando tu alineación. No necesita tu lucha. Lo que busca es tu rendición. Has aprendido que la manifestación no es un acto de hacer, sino de sintonizar. No se trata de hacer ruido, sino de ser la calma. No se trata de hablar, sino de escuchar. Ahora llevas dentro de ti la fuerza más poderosa en la creación, la capacidad de estar quieto y saber. Este saber no es intelectual, no es algo que se pueda pensar, sino algo que vibra en tus células, que habla a través de tu silencio y que irradia desde tu presencia. Que esta sea tu nueva forma de caminar por el mundo, como quien sabe que la quietud no es pasividad, sino la más potente forma de poder. Tu silencio no está vacío, está lleno de una fuerza creativa infinita. Tu rendición no es debilidad, sino la más alta expresión de fortaleza. Has entrado en una sagrada alianza con el universo. En este pacto, solo necesitas estar quieto, y todo será añadido a ti. Esta no es una promesa vana, sino una ley tan cierta como la gravedad. A medida que avanzas, lleva contigo esta verdad. No eres el que hace, sino el que recibe. No eres la fuerza, sino el campo en el que la fuerza se manifiesta. No eres el buscador, sino el hallado. El universo, que desde el principio ha esperado tu alineación, te ofrece ahora todo lo que necesitas para caminar en paz. Y al caminar en paz, todo lo que buscas llegará en su momento, sin esfuerzo alguno, porque te has convertido en el receptáculo perfecto para la creación.